tal, chicos? Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos. Es un placer para mí estar con ustedes en el relanzamiento de la marca Russell, como los únicos distribuidores oficiales en México. Les quiero compartir también nuestras redes sociales, las redes sociales oficiales de Russell en México, para que nos puedan ahí apoyar con su like. Es Russell MX, así sin espacios, todos juntos, Russell MX. Vamos a tener también muchas sorpresas durante este evento. Bueno, pues una de ellas vamos a tener venta de producto, obviamente promociones exclusivas para este evento. ¿Qué les puedo decir de Russell? Todo el mundo conoce Russell, todo el mundo que nos dedicamos al área de las barberías o en el ámbito de las barberías conocemos qué significa Russell, ¿okay? Entonces, pues esperemos que disfruten este show que es para ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y como dice Rodrigo, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Yo estoy muy contenta también de presentarles a George Acatato, que es el embajador oficial de la marca Russell. George, can you come with us? Voy a estar apoyando un poquito en la traducción. Esperamos que no nos atoremos en nada. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una más cerveza, don y baño. That's all I know. So she has to speak for me. We've been together since Monday. I come to Mexico. I was in Mexico City. I break already. Ya lo rompió, dice. I come to Mexico City and do an event there on Monday. And I was in Guadalajara yesterday. And now Monterrey today. So Christina was with me the whole time. So I'm going to go sit back there and she's going to do. Ok, lo que comenta George es que hemos estado juntos desde el día lunes presentando el show en la Ciudad de México, después estuvimos en Guadalajara y finalmente estamos aquí con ustedes en Monterrey para presentarles la marca, así que dice que él no va a presentar nada, lo voy a hacer yo. No se crean, lo va a hacer él obviamente. She does much better. She makes me sound good. Dice que lo hago lucirse. All right, so tonight we talk about Russell. How many people have Russell in their barbershop or salon? ¿Quieres saber cuánta gente tiene Russell en sus salones? Yeah, just a few. Okay, it's very difficult to see. Thank you, gracias. So tonight we talk about the Russell. I'm going to do dos. You don't need to translate for that. Dos haircuts. The first one I do is a variation on Scumbag Boogie. And then another one I do more pompadour, but they're all Russell is very classic hair. Ok, el día de hoy él nos va a estar presentando dos cortes, uno se llama Scumbag Boogie y el otro es más como un pompadour. Ambos son cortes clásicos que son los que maneja la marca de Russell. George nos estará mostrando un poco, obviamente como les comenté, Russell es una marca muy tradicional, maneja cortes muy tradicionales y como les comenté en este momento él va a empezar con el corte de Scumbag Boogie. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe lo que es? Bueno, pues lo va a aprender hoy. Como nadie lo conoce, lo van a aprender hoy. They don't know what is it, so... They know what it is? No. 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 Is that better? Yeah, hear me back ¿Lo there? escuchan mejor? ¿Sí? Sí, okay. Bien. You don't need to translate that either. Okay. So at Russell, it started with a barber shop in Rotterdam called Skorum. Russell comienza en Rotterdam con una barbería llamada Skorum. There were the two barbers that started, Lane and Bertus. Los dos barberos que la comenzaron se llaman Lane y Bertus. And Skorum in Dutch translates to English means scumbag. Ok, y Skorum, de la traducción del holandés al inglés, significa scumbag y para nosotros en español sería como escoria. Assholes. Como pendejos, dice. She always gets embarrassed. I make her do Siempre that. me da pena decirlo, es por eso que lo... And Russell in Dutch translates to English as lard.
Y Russell es, el significado de Russell en inglés significa manteca, para nosotros en español. That's why they have the pig on the can. Es por eso que siempre van a encontrar los cochinitos en las latas. Because they pay to tradition and old school classic barbershop. Porque lo toman, esto de las mantecas se toma desde las barberías tradicionales. So the scumbag boogie is just one of the haircuts. So there's a poster in the back, the pink poster, yeah? They have another one as well. And when you go into the barbershop, you sit down and you point to a poster, which haircut you want, and that's what you get. La manera en la que trabajaban en estas barberías es que, como pueden ver ahí a la mitad hay un póster en donde vienen diferentes cortes. Entonces la gente llegaba a la barbería y decía, quiero ese corte, y eso es lo que le hacían. But the thing to know is that the Ruzel and Shkurim is steeped in tradition, so all the haircuts are all classic haircuts. Básicamente que todos los cortes que manejan son cortes básicos de barbería. You turn the lights back on, please? ¿Me pueden poner las luces, por favor, otra vez? Gracias. And the thing about classic haircuts is that Lo importante de los cortes clásicos es, they're blended están difuminados from the ear back around. If there's any disconnect, it only happens in the front. Okay, todos los cortes de Russell, que son cortes clásicos, están difuminados del oído hacia atrás, y cuando cuando está desconectado sería del oído hacia adelante. And at Ruzel, we have a very specific way that we cut, En Russell tienen una forma muy específica de llevar a cabo los cortes, and we like to say it's not the only way, it's not the best way, but it's our way. Es importante señalar que no es la mejor manera, sin embargo es la forma en la que ellos lo llevan a cabo. So we start. Así que vamos a empezar. Scumbag boogie is the haircut that works from a part. El scumbag boogie es un corte que comienza haciendo una parte, ¿no? Dividiendo el cabello de un lado. And Jose has his hair very much, it's from a part, so that's what I want to work with. And then we start, this is what's different, is Lo que es diferente del cabello de José es, we always cut from baseline. generalmente siempre cortamos a partir de una línea base, We cut from the baseline down. porque de la línea base hacia abajo, We find it's, when you think about men's hair being very square and very masculine, cuando piensas en los cortes de cabello que son muy masculinos, son muy cuadrados, muy importante. es muy importante. So we start there. And what that does is that by creating your baseline, so this is what connects to the top, what you do below that is completely up to you. Okay, lo que hacemos es que en la parte que se crea la línea, eso es lo que se va a conectar con la parte de arriba. Sin embargo, lo que hacemos desde la línea hacia abajo es totalmente en función de lo que ustedes quieran crear. All right, so use clipper comb for most of all the work except for the top. Entonces va a utilizar una máquina. And on this haircut, I start on the short side of the part. En este corte específico va a comenzar por la parte más corta. I can see if there's some light, maybe. I'll be okay. You want them to turn it on? No, it's good. Okay. So how you find the baseline La forma de encontrar su mecha guía o la línea de base is two flat planes, yeah? Inverted is the widest area of the head. ponen dos peines juntos como lo hizo él, lo bajan y es ahí en la parte más ancha de la cabeza en donde vamos a encontrar la línea en donde debe de comenzar. And the part, the straight line Y la línea derecha tiene que ir desde donde él la marcó hasta el otro extremo contrario de la nuca. all the way to the other side.
because when I come to Mexico, this is my second time here to Monterrey. Esta es su segunda vez en México y aquí en Monterrey también es la segunda vez en la que nos visita. Is that all I see, you guys do the most beautiful tape fades anywhere. Le gusta mucho la forma en la que hacen los degradados o los fades. So it's not my job to teach you how to fade because you know how to do that already, huh? Así que no quiere enseñarles cómo hacer un fade porque él asume que It'd be ustedes crazy ya if you saben tried cómo to fade hacerlo. in front of a room full of classic, beautiful barbers. Sería muy loco pretender quererles enseñar a hacer un fade en un cuarto lleno de barberos que saben cómo hacerlo. So on this haircut, so the squareness happens at the ear. On Scumbag Boogie, you go closer on the side. Normalmente el corte del caballero, lo cuadrado comienza en el oído, pero en este caso, para este corte, empieza un poco más hacia adelante. So the weight goes back and away, but you have it here for the squareness. De manera que el peso empieza a difuminarse de adelante hacia atrás, pero sigues manteniendo la forma cuadrada de la cabeza. And even though I have, I generally don't use the guards. It's just my own personal preference. Y a pesar de que normalmente él no utiliza las graduaciones porque es su preferencia personal, But maybe I will today. I don't know. pero a lo mejor el día de hoy lo hará, no lo sabe. So Ruzel, when they started, it was Bertus and Lane were hairdressers that decided they were tired of cutting women's hair, basically. La forma en la que nace Russell es a partir de Lane y Bertus, quienes estaban cansados ya de cortar el cabello de mujer y deciden enfocarse un poco más al mercado de los hombres. So they wanted to open up just a classic barbershop. De esta manera decidieron abrir su propia barbería de modelos clásicos. And I think they can only maybe get away in Holland and Rotterdam, because in the barbershop, no women allowed. Él piensa que solamente en Rotterdam, pero no está seguro, es que en estas barberías o en las barberías de Lynn y Bertus no podían entrar ninguna mujer. De la puerta no pasaban. Yeah, and has nothing against, they think some of their best barbers, their friends are women, but they wanted to create an environment where men could just be men. Entonces nos explica que no tienen nada contra las mujeres, que inclusive una de las mejores barberas, o muchas de barberas mujeres son muy buenas, sin embargo querían crear un ambiente propicio para que el hombre se sintiera cómodo. Even their wives and girlfriends can't come in during hours. Ni las novias, ni las hijas, ni las amigas pueden entrar. Because like I said, they're really steeped in tradition and classic. Ellos realmente se apegan a la tradición y a lo clásico. So a place for the guys to go and just, have a beer, tell a joke, and get a haircut. Solo querían crear un ambiente en donde los hombres fueran, tomaran una cerveza, contaran un chiste y se pudieran llevar a cabo un corte. And when they started, Cuando comenzaron, there were just a few barbers. The line to get a haircut was for 5 hours. Había barberos que tomaban hasta 5, más bien había hasta 5 horas de espera para poder tener un corte. So they claim that maybe they're the busiest barbershop in the world, just doing all classic hair. Por lo que ellos son probablemente una de las barberías más solicitadas en el mundo solamente para obtener un corte de caballero. I can no see, so you have to help me, okay? No puede ver, así que alguien tiene que pasar a ayudarlo, por favor. Bien, yeah, see? ¿Tú? Okay. ¿Va? Straight? No, from there. You can stay there. Desde ahí le puedes decir si lo está haciendo Everybody wants bien to o help, mal. huh? Okay. So we do everything below the round of the head, and I just do a very low classic taper, and this is the rough end of the sketch.
Está haciendo un taper muy clásico por la parte baja de lo redondo de la cabeza. Because when I get my starts, I'm like Lane and Bertus. I'm not a barber. And I've never been a barber. Él no es un barbero de profesión, él nunca lo ha sido, él es más bien un estilista y a pesar de ello, bueno, pues trabaja con Lane Bertus. But I started 25 years ago, my business partner, I'm from Chicago, my business partner at the salon, his name is David Rakulia. He started a little product company called American Crew. Él empezó hace 25 años con productos de barbería con su socio que se llama David Ragulia, quien comenzó con la marca de American Crew hace 25 años. So I had the pleasure of being their very first educator. Tuvo el placer de ser su primer educador. And I've been cutting men's hair ever since. Y desde entonces él se ha dedicado a cortar el cabello de los hombres. But that's when men were going into hair salons and hair was a little bit longer. Es cuando los hombres iban a los salones y el cabello todavía se utilizaba un poco más largo. My haircuts always look better from far away. Sus cortes siempre se ven mejor desde lejos. Usually from across the street. Más cuando está del otro lado de la calle. Okay. Other side. And this is makes very fast. Esto es realmente muy rápido. Like I said, and you have complete control over how short or how long you want to make. You start with the baseline, and that creates, because what I see a lot is, in Mexico, because it's so hot, hair is very short, yeah? Como en México el clima es muy caliente, muchos hombres utilizan el cabello muy corto. And it was actually very difficult to find models that had hair. You guys cut the shit out of hair. I mean, what the De hell? hecho, fue muy complicado encontrar modelos porque realmente ustedes se quitan absolutamente todo. Did you say shit? Come on. You gotta say it. Sí. Porque no dejan una mierda de cabello. See? You gotta say it. Yeah, because everything's so short, but there's nothing wrong with short hair. I very much like it, that I understand. But how it's short and where it's short is very important. No es que haya nada de malo con tener el cabello muy corto, sino que simplemente para el tipo de cortes que él quiere realizar, pues es un poquito más, necesitábamos un poquito más de largo. So on this side, I start with baseline once again. De este lado también comienza por su línea guía. Above mid-ear, where before on this side, I tapered all the way in toward the hairline to go from short to long. On this side, because it's the heavy side, you have to maintain enough hair here to support the front. Del otro lado hizo un degradado desde la sien hacia atrás, un poco más amplio en la parte de atrás. Y en este caso, como lo quiere que sea la parte un poquito más pesada, lo va a hacer un poquito más largo porque necesita un poquito más de cabello largo. And it's funny because when I started doing men's hair, I used, anybody use Oster? ¿Alguien utiliza Oster en la sala? The Oster with the detachable blades? La Oster con las láminas, que no sé, que se intercambian, creo que dije. Yeah, and then when I go to
to Rotterdam and I meet the boys at Schorum, they were using only wall, the super taper, yeah, with the adjustable. Ok, sí, entonces cuando fue a Rotterdam vio que que Lane y Bertus solo utilizaban la marca de Wall, que son más bien ajustables para hacer, la super taper se llama. And I fell in love with the adjustable lever. And Se that's enamoró de la parte que puede ser ajustable. all I've been using ever since. Son las que utiliza desde entonces. Because we find what happens in the U.S. a lot of times is Lo que sucede en Estados Unidos muchas veces es, especially with using a lot of the guards on clippers, is that especialmente con las grabaciones que the utilizamos studies en show las máquinas, they were giving themselves haircuts, se estaban haciendo ellos mismos los cortes. and no bueno. Y eso no es bueno para nuestra industria. They understand. So that's why I learned just to do with the comb. Es por eso que yo aprendí a hacerlo solamente con el peine. You know, sometimes when you're in the shop and you're very, very busy and you need to work fast, I understand, I do it too. También puede comprender que en algunas ocasiones cuando estamos en la barbería tienes que llevar un corte de cabello rápidamente y puede entender que se utilicen también las grabaciones. How's it look? Good. No, I don't know. I can't. How can you see? Don't know. Me pregunta que cómo se ve, yo le digo que bien, me dice que no. And so when they started the barbershop, they knew at the time that they also wanted to start a product line. Cuando ellos comienzan con la barbería enfocada a los caballeros, también supieron que les gustaría también enfocarse a hacer productos para caballeros. And they had the name, they had the logo, everything ready. The only thing they didn't have was knowledge of how to make it. Y ya, como ellos ya tenían esta idea de querer crear productos, ya tenían el logo, el nombre, todo listo, pero no sabían cómo crear el producto. So they meet David with American Crew, Así que conocieron un día a David de American Crew, but before that, Burgess would he's rockabilly punk, DIY, yeah, do it yourself kind of guy. So he would go in the basement and he would get wax and grease and he would put it on the stove to make his own pomade. Well, the shop was so busy that he left it on the stove and he went up to do a haircut and all of a sudden they smell something. Everything is burning. He almost caught the whole shop on fire. Burgess, of course. Bertus era un hombre que pensaba que las cosas deberías de hacerlas tú mismo, por lo mismo que un día baja en la barbería y se pone a experimentar para poder hacer sus pomadas, las pone en el fuego, la deja, se va a hacer un corte y quemó todo y todo así olía como muy mal cuando recién empezaban a crear sus pomadas. And then he decided he was going to put color in it. Después decidió que iba a poner color en ellas. He chose verde, right? Did I say it right this time? Verde. Verde. Escogió el color verde. And the first model they tried on had blonde hair. El primer modelo al que se lo aplicaron tenía cabello rubio. So you can imagine what happened. Así que se pueden imaginar lo que sucedió. It stained his hair and turned it green. Lo puso en su cabello y se volvió verde. You don't need to translate this either. No bueno. You can.
me dijo que no es bueno, que no se los traduzca porque ustedes entienden. All right, now I'm going to move to the top. So his hair, Ahora vamos a pasar a la parte de arriba. very short. So we work off of the side parts. Ya hemos trabajado las partes de los lados. So this is what we call, we're kind of putting in the foundation, and then I will dry his hair, and then continue and actually finish the haircut. Lo que va a hacer ahora es ponerle una base con productos de Russell, y va a secar el cabello para poder terminar el corte. So from the baseline down, we call that the boring hair. De la línea base hacia abajo llamamos esta parte la parte aburrida. Because it's pretty much always the same, right? The only thing that's different is how long or how short, but you do the same thing. Porque siempre, la mayoría de las veces vamos a hacer lo mismo, solamente va a ser o más largo o más corto. The top is the cool hair, La parte de arriba es donde podemos divertirnos, and the front is the very, very cool hair. Muy bueno. y el frente es lo más How do you divertido. say cool? Y es divertido. I don't say. Cool's cool anyway. In any language, right? Cool's cool. Cool's cool. So now I use my baseline from the underneath as my guide. Ahora está utilizando su mecha guía de abajo para unir la parte de arriba. And pull everything down to that. So like I said, this is going to be the heavy side until I run out of hair, which is Este va a ser el lado donde se va a recostar el cabello, así que lo está tratando de unir very quickly. muy rápidamente. Classic men shape that's different. Women higher in the crown, flatter in the front. Men, the opposite. Yeah? Está llevando a cabo Yep. Go ahead. See? Está llevando a cabo un corte clásico y como pueden ver para la mujer es un poco más levantado en la parte de atrás And y flatter. más plano en la parte de enfrente, contrario a lo que viene siendo para un caballero, Men, the opposite. Yeah? en, don- Flatter en in the donde tiene que ser más plano en la parte de atrás y más levantado en la parte de adelante. taller. So this needs to be the longest part of the haircut. Así que para un corte de Russell esto tendría que ser la parte más larga de un corte. The shape like this. La forma debe ser como está And presentado I en mean, los like, pósters. it's, all these haircuts basically are like flat top. Right? Todos estos cortes son como flat top. Flat Es top. decir, A pompadour is a grown out flat top. y un pompadour sería algo un poco más elevado, pero al final es la misma forma. So right now, this longer than this, right? En este momento, esta parte que les estoy mostrando en el centro está más larga que la de adelante. So I go right Así que down. tiene que cortarlo un poco. And I bring everything to the center Y traigo todo hacia el centro, todo el cabello hacia el centro, because I want the shape, porque quiero la forma, but when it's done, I make sure I don't lose my weight on the sides. pero cuando lo bajo me aseguro de no perder el peso en los lados. Okay, sketch. It's done now. Blow dry. Ya hemos hecho un poco de corte, ahora vamos a hacer el secado. So we have grooming tonic. First, in my water bottle, I put the blue Russell, the hair tonic. Yeah. Primero en su botella de agua aplicó un poco del Russell Tonic, que es este azul que están viendo aquí. Yeah. The hair tonic. Most barber shops, traditional barber shops,
don't shampoo hair. Yeah, you guys shampoo? Yeah, is that you guys mostly shampoo or no? Nos pregunta si ustedes dan champú cuando vienen los clientes a hacerse un corte, porque dice que en las barberías tradicionales normalmente no se acostumbraba a dar champú a los clientes. So if they come in and have grease or product in their hair, Así que cuando entraban y tenían grasa o producto en el cabello, the blue tonic, aplicaban el tónico azul. it's not going to clean their hair, No va a limpiar el cabello, but it will start to break down a little bit of the product. sin Yeah? embargo va a diluir el producto, la grasa que hay en el cabello. And I also put some in water bottle. Y lo aplicó, bueno, lo puso dentro de la botella diluido con agua. Además de que al aplicarlo y rociarlo, pues se desprende el olor que está bastante rico. Okay, so we blow dry. We use the grooming tonic. Antes del secado utiliza el grooming tonic como un It primer has o una a base. little bit of hold, a little bit of grip. Tiene un poco de fijación, tampoco extrema, pero algo de fijación que te ayuda a hacer un mejor secado. Because the philosophy and the thought is that in order to do a perfect haircut, you need blow dryer. But a perfect haircut doesn't need a blow dryer to style. Porque dice que para hacer un corte perfecto necesitas hacer un secado. Sin embargo, para un secado, o sea, para un corte, una vez que el cliente se va, no necesita tener una secadora, sino que tiene que tener el corte perfecto aún sin la secadora. Does that make sense? Yeah? ¿Les hace sentido? Because before he leaves the shop, Porque antes de que se vaya de la barbería, I want to make sure his hair is dry and perfect. quiero asegurarme de que su cabello esté seco y perfecto, I don't expect him to use this tomorrow, ya que no estoy esperando que él se seque el cabello el día de mañana. but it'll be much easier for him to just comb and style the hair if I've perfected it when it's dry. Pero si yo perfecciono el corte cuando está seco, para él será mucho más fácil peinarse al día siguiente. Vent brush, very flat in the crown. Necesitan un peine como este que tiene algunos hoyitos, dientes separados. Y hay que secar conforme el crecimiento del cabello. Can you whistle in Spanish? Yes, you can. Yes, and then also what it does by having it dry is that as the hair dries, I'll be able to see different areas of weight that I need to finish and take that I couldn't see when wet. También una vez que el cabello está seco, me voy a poder dar cuenta de diferentes lugares donde todavía hay peso y necesito retirarlo. Tonight I feel like there's like Bertus and Lane are the two when they do a show. Cuando Bertus y Lane dan un show, Lane will do 4 or 5 haircuts and Bertus 1. Lane va a hacer entre 4 y 5 cortes, mientras que Bertus va a hacer uno. So slow. So tonight I'm like Bertus or Lane, fast. Ahora, el día de hoy él quiere ser más como Lane, un poco más rápido. I think they come to Mexico maybe next year for a tour. Estamos esperando que Lane y Bertus vengan a México el próximo año en una gira.
And one thing also I've been finding out, I've been learning since I've been here, especially Monterrey. Monterrey is, how do you tell me? Muy caliente. Yeah? So hot. Dice que desde que está aquí se ha dado cuenta de que Monterrey es muy, muy caliente. So the products that you choose, Así que los productos que van a escoger very important, because like sometimes the son muy grease importantes, just melt. porque Yeah. muchas veces la grasa simplemente se derrite. So the blow dry is not, this is not for finish at this point. It's just to get the hair dry and start to see the shape. En este momento está utilizando la secadora no para acabar con el corte, sino simplemente para secar el cabello y verificar las áreas en donde tiene que hacer modificaciones o cortar un poco más. We try to work as much in the natural fall of the hair as possible. Siempre vamos a trabajar con la caída natural del cabello lo más que se pueda, With the exception of the front. a excepción del frente. El frente siempre lo va a llevar hacia arriba. All right, now we say the haircut begins. Es aquí donde yo digo que el corte de cabello comienza. Use the blending shear. Vamos a utilizar unas tijeras de entresacado de difuminar. So the first part is with the clippers and the straight shears, just to kind of create the overall shape. La primera parte fue realmente con la máquina y con algunas tijeras para crear un poco la forma. Now all the finish Ahora para el acabado, and the weight con las tijeras de entresacado va a quitar o va a eliminar el peso que aún queda en algunas áreas del cabello. will be done with blending shear. Huey Lewis, come on. Huh? You're supposed to help me. It's okay? Que le ayudes. ¿Está bien o no? ¿Se ve bien o no se ve bien? Sí. Yeah, see? Okay, that's better. Gracias. So now I see through there some of the weight that I couldn't tell before, so that's why with the blending shear. Ahí puedo ver todo el peso que antes cuando estaba mojado no podía apreciar, así que con las tijeras de entresacar vengo y trabajo en él. And he has so much hair on top. Oh my Lord. Tiene muchísimo más cabello en la parte de arriba. Mucho. Mucho, mucho. Same, go from short to long. De la misma manera vamos de corto a largo.
So now as I start to think about what product I'm going to be using on his hair, Este es el momento en el que empiezo a reflexionar sobre cuál producto voy a utilizar en su cabello. there's a couple questions that you ask your customer. Hay dos preguntas que siempre deben hacerle a su cliente: Shine and hold. el brillo y la fijación. Yeah? They want to figure out how much hold. Do they want it to just go and stay, or they want to be able to get their hands through? Tienen que saber si el cliente quiere que se quede fijo y que nadie lo toque, o bien si es un cliente que le gusta pasar sus manos entre el cabello. And then either high shine, high gloss, or matte finish. O si quiere un brillo máximo, un brillo medio o un terminado totalmente mate. Because I see in Mexico, Porque puedo ver que en México every man has product in their hair. casi todos los hombres, o prácticamente todos, tienen producto en el cabello, Which is good, yeah? lo cual es bueno para nosotros. Good to sell, good to use. And also, everybody has most thick, beautiful hair, even young, old too. Everybody's got hair. Él comenta que en México la gente, inclusive que sea joven o mayor, tiene el cabello bastante grueso. But with his very dark hair, Con este cabello tan oscuro, I think I'm going to want to have nice shine. Yeah? me gustaría tener algo de brillo, un brillo padre. Cool. Bien, Okay? Are you still cutting in a lot of parts? ¿aún lo siguen cortando en diferentes secciones? Yeah, yes, no? ¿Sí? So- ¿No? ¿Sí? ¿Lo cortan en secciones o no? Yeah. Sí, yes. You think yes, a little bit? Yeah. A little bit, yeah. Me, not so much. Él no tanto. Just because it's a pain in the ass when it grows out. Solo porque es desagradable cuando crece. Did you say that? Like I said it? Why? You're supposed to be my translator, my interpreter. You're supposed to say exactly what I say. Pain in the ass? Come on, yes you do. Acá en el trasero. Ok, así mejor, ¿vale? You know what I said? Yeah. No, he'll be my translator. I see that. Okay, so shine, Así que va a buscar una pomada que tenga brillo, but because of how thick his hair is, pero a razón de cómo es grueso su cabello, I want to use the. What do I want to use? I want to use a little bit of the red. First, the red Russell, primero va a aplicar la roja de Russell, which is water-based, la cual es base agua, high shine, con alto brillo, but it has like medium hold. pero tiene una fijación media.
La manera de aplicación es la cual está llevando a cabo, en donde él entra hasta el cuero cabelludo y se va hasta las puntas y se asegura de que el producto esté muy bien repartido en todo el cabello, como digo, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. So apply the, they apply the product all the way from the scalp to the ends. Es justo lo que les acabo de decir, que lo va desde el cuero cabelludo hasta las puntas. You can make it grow longer too by pulling it. Y lo pueden hacer un poco más grande si lo jalan bien. And distribute with the wide teeth of the comb because it's very thick. You want to make sure every bit has product. Una vez que aplicaron la cera, lo deben de distribuir con el peine, con los dientes separados y asegurarse de que el producto está totalmente distribuido en todo el cabello. Dee, you were my inspiration earlier today. ¿Tú? Yeah, you're my inspiration earlier today. Que fuiste su inspiración hace un rato. Because today we had educator training. Porque el día de hoy estuvimos haciendo la educación para algunos posibles educadores. Demion did a beautiful job. Y Damián hizo Everybody un did. trabajo muy bonito. Because with classic hair, it's how you comb it. With his hair being so thick, Para hacer el corte el peinado clásico es como lo peines. working from his cowlick and his growth pattern, if I was to push everything straight back, it would be too tall. No puede empujar todo hacia atrás, tiene que seguir su crecimiento natural y el remolino que tiene, porque de otra manera se le pararía el cabello y no tendría una forma uniforme y más clásica. So working off of the side part, going from the growth, Así que está trabajando desde su nacimiento del cabello. Y el terminado realmente lo da con este peine de dientes de metal. I'm not here. Él no está, digan que no está, por favor. José, hemos terminado. Párate aquí, por favor. Posa de un lado, del otro. Ponte de un lado, del otro, que te vean bien. ¿Les gusta? Quedó padre, ¿no? Lovely. Vale, gracias. Gracias, José. Luis. Luis, ¿puedes pasar, por favor? You like that one? Thank you. First time you said that, I'll be. There's some hair to cut now. Ahora sí voy a hacer un corte, ¿verdad?
Bien, Luis has lots of product in his hair, Luis tiene demasiado producto en el cabello, which I kind of don't mind lo cual no me molesta necesariamente, because having product in the hair will help me as I go through the haircut see the shape. Yeah? porque mientras vaya haciendo el corte, esta grasa o este producto que trae en el cabello me va a ayudar a ver la forma. But my goal for this haircut Pero mi meta en este corte is to take it into classic, es pasarlo a algo clásico, where now everything underneath is undercut shorts, donde todo lo de abajo sea un corte más corto. so everything will be, like I said, from the ears back will all be blended. En donde todo lo que está del oído hacia atrás estará difuminado The disconnect will only be from the front. y todo lo que va a estar desconectado estará en el frente. So you can still have the disconnect, you can still have the tall, it's going to have a big high pompadour, but it'll have, when it goes back, it'll have much more of a classic shape and not all of this extra weight that you just have no idea what to do. Dice que tiene demasiado peso ahorita y en este caso no sabes ni qué hacer con él. Le va a dejar una forma clásica difuminada atrás y podrá hacerse tanto un peinado de pompadour como un corte o como un peinado clásico. So I'm using a little bit of the blue tonic just to help break down some of the oils. Está utilizando un poco de tónico azul solamente para diluir un poco los aceites y la grasa que tiene en el cabello. And there is some in my water bottle as well. Y tiene un poco también en su botellita de agua. I get very lucky tonight. I have 2 guapo models. Es muy suertudo de tener 2 modelos guapos esta noche. Because inside, also, what we think about is that inside every head of hair is the perfect haircut for him, just waiting to come out. You just have to remove the hair